El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Siempre encontraremos obstáculos en nuestra vida de fe, pero Dios nos ayuda a superar los obstáculos y las objeciones que puedan impedirnos acercarnos a Jesús. Debemos mostrar gratitud sincera a Jesús por todo lo que ha hecho, tanto a nivel individual, en nuestras oraciones y devociones personales, como a nivel colectivo, cuando nos reunimos como iglesia para adorar a Dios. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Marcos 10:51. En la edición de hoy presentamos la lección número 3, Celebra con expectativa. Busca tu Biblia y la revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. Hoy vamos a estar compartiendo la lección número 3 de la nueva edición de la revista para la educación cristiana transformadora, El Discípulo. Recuerde que ahora en el mes de septiembre iniciamos el año 30 volumen 1 y que hemos publicado tanto una versión impresa como digital. Si usted quiere más información, puede llamar a nuestra oficina al 799-7878 o visitar nuestra página de internet discipuluspr.org y ahí encontrará más información tanto para la edición impresa como para la edición digital. Sin más, le invito a que si tiene la revista, ubique el texto bíblico, y si no tiene la revista, le invitamos a que busque en su Biblia en el Evangelio según Marcos, capítulo 10, y vamos en breve a leer los versículos 46 al 52. Pero antes quisiéramos compartir los objetivos que nos ocupan en esta lección, al igual que las palabras que se encuentran en el vocabulario. El primer objetivo es afirmar que las personas de fe pueden acercarse a Dios en sus momentos de debilidad física o espiritual, pues Dios tiene poder para sanar y salvar a quienes le buscan con fe. Segundo, exhortar a la perseverancia en la fe, pues quienes buscan a Dios siempre encontrarán riesgos y obstáculos que deberán superar. Número 3, mostrar gratitud sincera a Jesús por todo lo que ha hecho por cada persona, a nivel individual como por toda la humanidad. La primera palabra en el vocabulario es ciego, y la ceguera era muy común en el mundo bíblico. Generalmente la causaban infecciones que causaban secreciones que dañaban los ojos. Como las enfermedades de transmisión sexual eran una de las principales causas de la enfermedad, la ceguera era considerada como un castigo divino. Las personas ciegas se dedicaban mayormente a mendigar. La curación de la ceguera era rarísima y cuando ocurría se consideraba como un milagro. La segunda palabra es limosna, traducción de la palabra misericordia, cuando se usa en referencia a una petición de dinero. Dar limosna se consideraba una buena obra en el mundo bíblico, pues se relacionaba con la misericordia de Dios. Junto a la oración y el ayuno, es una de las 3 prácticas religiosas fundamentales del judaísmo. Vayamos entonces al pasaje que se encuentra en Marcos 10, 46 al 52, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno,
comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Dios, gracias por esta hermosa palabra, porque podemos acercarnos a ella, como dice el título, con expectativa y celebrar que podemos estudiar libremente tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite, tú hables a nuestras vidas y podamos cada día vivir a la expectativa de lo que tú seguirás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Esta historia de curación de un ciego llamado Bartimeo es una de las narrativas fundamentales de los evangelios que nos hablan acerca del ministerio terrenal de Jesús. Es ciertamente una historia de milagros, pero también nos habla acerca de la formación espiritual, la educación teológica y el cuidado pastoral. En esta ocasión vamos a explorar las enseñanzas de este pasaje acerca de la adoración cristiana. Recuerde que ya mencionamos los objetivos y es importante recalcar que la fe en Dios no nos exime de enfrentar obstáculos y dificultades en la vida, pero al mismo tiempo nos provee todo lo necesario para poderlos vencer. Dios, en medio de todo lo que podamos estar atravesando, nos ofrece, nos provee, nos otorga por su gracia sanidad integral, tanto a nivel físico como emocional y espiritual. Así que, habiendo dicho eso y recordando que vemos aquí una exhortación a la perseverancia, y el que persevera es porque está a la expectativa de que va a alcanzar aquello que anhela, pues vamos a acercarnos al texto que tenemos ante nosotros sin pasar por alto que cuando recibamos lo que esperamos debemos siempre ser agradecidos y compartir de lo que Dios nos da. En los tiempos de Jesús, la ciudad que se menciona aquí, la ciudad de Jericó, estaba localizada a unos 25 kilómetros al noreste de Jerusalén, en el mismo lugar donde hoy se encuentra. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Allí se han encontrado ruinas de asentamientos fechados 8,000 años antes de Cristo. Es un país que se considera un oasis en el desierto, un pequeño paraíso que tiene palmeras, ojos de agua, entre otras cosas. Por otro lado, su clima era excelente, particularmente en el invierno. Por lo tanto, era una ciudad que se frecuentaba mucho, especialmente por los turistas. Allí también entonces se ubicaban aquellas personas que pedían limosnas, pues aprovechaban del tráfico de muchas personas para solicitar ayuda para su sustento. Vale la pena destacar algo que encontramos en la lección, y es que las obras de caridad, tales como dar limosnas, son consideradas en el judaísmo como acciones que acumulan méritos para la salvación.
las entradas y las salidas de la ciudad, por eso estaban llenas de mendigos. Y en cierto sentido, como dice Pablo Jiménez en la lección, las personas que pedían limosnas le hacían un favor a sus hermanos, ya que les daban la oportunidad de hacer buenas obras. Este texto bíblico nos dice que el ciego se llamaba Bartimeo. Y es interesante que cuando usted verifica este nombre, es un nombre compuesto de dos palabras. Bar, que quiere decir hijo, y Timeo, que es un nombre, por lo tanto podría traducirse como el hijo de Timeo. Y es algo que no debe sorprendernos, porque en muchas ocasiones las personas que tienen alguna discapacidad son llamadas por sobrenombres o se les sustituye su nombre propio por una referencia, como por ejemplo el hijo de Juanito, el hijo de Rosita, pero no se menciona su nombre, como si no tuviera los atributos, la dignidad necesaria para que podamos reconocerle por su nombre propio. Así que aquí encontramos a Bartimeo, que probablemente se llamaba así, o simplemente se estaba refiriendo al hijo de Timeo. Él está allí pidiendo limosna que recogía en su capa. Y cuando escucha, recuerden que es ciego, cuando escucha que está pasando Jesús por allí, utiliza toda su fuerza para gritar en alta voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Está gritando. Recuerde que a Jesús regularmente le seguía una multitud y él era ciego, pero tenía la capacidad de escuchar y evidentemente había escuchado acerca de Jesús, primero porque lo llama por su nombre Jesús, segundo porque hace referencia a David, del linaje de David, y tercero porque acude a él en busca de misericordia. Por lo tanto, había escuchado acerca de este Jesús que es del linaje de David. Jesús, recuerden que su nombre significa Él salvará, y había escuchado también que Jesús había tenido misericordia de otras personas en necesidad. Este hijo de David es reconocido por Bartimeo como uno superior a David. Y me explico. Cuando David iba a la conquista de la fortaleza de Sión, allí estaban los jebuseos. Y los jebuseos se burlaron de él y le dijeron: mira, David, aquí los ciegos y los cojos son más poderosos que tú. Te van a echar de este lugar y no podrás tomar la fortaleza de Sión. A lo que David respondió con seguridad, tomó la fortaleza. Y no solamente eso, sino que dijo: pues ahora ni los ciegos ni los cojos van a entrar a la casa. Los ciegos, los cojos, los que pedían limosnas estaban en las afueras siempre de la casa o de las ciudades. Por eso Bartimeo estaba ubicado allí. Ahora bien, Bartimeo reconoce en Jesús un hijo de David más grande que David y que tendría misericordia de él. Está reconociendo quién es Jesús, y en ese sentido está adorando a Jesús con sus palabras, con su grito, un grito de auxilio, pero que al mismo tiempo se dirige a quien puede salvarlo, a quien puede tener misericordia de él. Por lo tanto, no podemos pasar por alto lo que Bartimeo está gritando. Es una declaración de fe, de confianza en Jesús. Y recuerde que hay pasajes como por ejemplo Isaías 6, en el cual se reconoce la grandeza de Dios, y allí el profeta Isaías en aquel momento dice: miserable de mí, que siendo un hombre de labios inmundos, que habita
en un pueblo pecador han visto mis ojos al Rey. Y se acerca y se humilla. Y luego entonces decide hacer lo que Dios le llama a hacer. Aquí encontramos a Bartimeo, que es ciego, pero tiene la expectativa de que si se acerca a Jesús, va a recibir sanidad y salvación. Allí había unas personas, especialmente los discípulos, que mandan a Bartimeo a que haga silencio, porque entendían que este ciego no era digno. Estaba echado allí en el suelo, en las afueras, y pensaban que no era correcto interrumpir al maestro. Pero Jesús se detuvo y respondió a la expectativa de Bartimeo, quien gritaba más fuerte por encima de aquellos que lo mandaban a callar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estos discípulos y quienes acompañaban a Jesús reprendían a Bartimeo. Y aquí la expresión de reprensión que se utiliza es la misma que se utilizaba para reprender a los demonios. Recuerden que ya dijimos que se pensaba que quienes estaban ciegos era por un castigo divino, porque habían cometido algún acto pecaminoso. Mas sin embargo, aquí se glorifica el nombre de Dios a través de la intervención de Jesús, quien se detiene, manda a buscar a Bartimeo, quien rápidamente arroja su capa. En otras palabras, deja atrás aquello que representaba hasta ese momento su seguridad, pues tenía la expectativa de que algo mejor habría de recibir de las manos del Maestro, de las manos del Hijo de David, que tendría misericordia de él. Por eso cuando Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga?, Bartimeo le dijo: que recobre la vista. Y dice la Escritura que Bartimeo recobró la vista al instante. Pero más importante aún, dice que Bartimeo desde entonces siguió a Jesús en el camino. Bartimeo, tirado en el suelo, recibiendo limosna, a merced de quienes tuvieran piedad o misericordia de él, puede, aún siendo ciego, puede ver más allá de su ceguera. Y pudo, desde lo profundo de su ser, ver el milagro hecho realidad. Y no solamente eso, pudo ver inicialmente que Jesús tendría misericordia de él. Por eso lo reconoce como Jesús, que ya les dije que significa Él salvará o Salvador. El Hijo de David, del linaje de David, el Mesías prometido, y reconoce que Él es misericordioso. Y usted y yo tenemos que preguntarnos: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Le reconocemos como nuestro Salvador? ¿Reconocemos que es el Mesías prometido? ¿Reconocemos que es el Dios hecho carne que muestra misericordia y amor para con toda la humanidad? Si lo reconocemos como tal, entonces podemos vivir a la expectativa de que Él seguirá levantándonos, de que Él seguirá escuchándonos, de que Él nos seguirá llamando para que nosotros y nosotras nos acerquemos a Él con confianza y podamos contar con Él todos los días de nuestra vida. Eso tiene que darse, amado hermano y hermana, con urgencia, porque hay muchas voces a nuestro alrededor, hay muchas ofertas a nuestro alrededor, muchas cosas que reclaman nuestra lealtad, pero al igual que Bartimeo, tenemos que tener el oído bien afinado para escuchar aquello
que nos hace bien, aquello que nos levanta, que nos sana integralmente, que no solamente sana lo físico, sino al Dios que tiene poder para darnos salud física, emocional y espiritual. Bartimeo supo discernir el llamado de Jesús y solo escuchó la voz de aquellos que le rodeaban cuando le dijeron: levántate, ve donde el Maestro que te está llamando. Y usted y yo, al igual que Bartimeo, tenemos que levantarnos, tenemos que confiar que si Dios nos invita a acercarnos a Él, es porque nos quiere bendecir. Y todos los días Dios nos invita a su encuentro. Nos invita a que contemos con Él. No podemos pasar por alto que habrán obstáculos en el camino, pero tampoco podemos olvidar que Jesús nos dijo: en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, los obstáculos, las objeciones, las distracciones, podremos vencerlas en el nombre de Jesús. No sigas prestando atención a los obstáculos. No sigas prestando atención a las voces que quieren acallar tu fe, que quieren interrumpir tu conexión con Dios. Por el contrario, al igual que Bartimeo, grita fuerte, con urgencia, porque Jesús, el Hijo de David, tendrá misericordia de ti. Este pasaje nos recuerda que, al igual que Bartimeo, cuando recibamos algo de parte de Dios, debemos ser agradecidos y seguir a Cristo. No olvidar a aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha dado la salvación, y siguiéndole daremos testimonio no solamente de gratitud, sino también testimonio que edifica y bendice las vidas de aquellos y aquellas que nos rodean. Quiera Dios que no pasemos por alto, que podemos contar con un Jesús que es el Mesías, que es el Dios de toda bondad y de toda misericordia, y que estemos a la expectativa de lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Que así nos ayude el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, cuánto te amamos. Después de leer esta lección, te rogamos que nos bendigas dándonos visión espiritual. Señor, que podamos ver las realidades divinas, así como Bartimeo, quien no tenía vista física, pero sí vista espiritual. Todo esto lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos visitar nuestra página de internet discipuluspr.org y suscribirse a nuestro podcast bajo el nombre El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Muchas gracias nuevamente y que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.